Hola a todos, qué bendición volver a encontrarnos en este episodio. Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro estudio bíblico. Hoy miércoles 22 de julio. Y si has estado siguiendo la lección de la escuela sabática con nosotros, sabes que nos toca un tema que a veces la gente prefiere evitar o tocar con pinceladas muy superficiales. El título de hoy es directísimo y muy fuerte. Se llama El antídoto contra la inmoralidad sexual. Y queridos amigos, a ver, seamos sinceros, cuando escuchamos la palabra libertad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Hoy en día la sociedad nos vende la idea de ser libre, de que ser libre, significa es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero y nadie tiene derecho a juzgarme, ¿verdad? Curiosamente, esto no es nada nuevo. Hace 2000 años en la ciudad de Corinto, los cristianos estaban cayendo exactamente en la misma trampa. Decían: hey, el evangelio ya me liberó del pecado, así que ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Argumentaban cosas como: el estómago se hizo para la comida, ¿no? Pues el cuerpo se hizo para el sexo. Querían tratar la sexualidad como algo meramente biológico, insustancial, sin impacto espiritual. Pero hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo desmantela por completo esa mentira y nos muestra cuál es la verdadera libertad y el verdadero valor de nuestro cuerpo. Así que busca tu Biblia, acomódate bien y vamos a profundizar juntos. Buscas corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no, si me llamas a ser. Queridos amigos, antes de sumergirnos en la lección de hoy y abrir la Biblia, quiero invitarte a que dediques este primer momento en esta hora a Dios. A veces sé que venimos al estudio con la mente llena de ocupaciones, preocupaciones o distracciones del día. Por eso detengámonos un segundo, tomemos un respiro y pongamos este espacio en las manos del Señor. Acompáñame en esta oración, por favor. Padre Celestial, Dios de gracia y amor, te damos gracias por regalarnos este momento y por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Te pedimos que en este día tu Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Quita toda distracción, limpia nuestras vidas y danos un corazón dócil, para no solo escuchar tus verdades, sino para vivirlas cada día. Que este tiempo de estudio nos acerque más a ti, transforme nuestra manera de pensar y nos recuerde el valor inmenso que tenemos a tus ojos. Acompáñanos en este programa en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, queridos amigos, con el corazón preparado comenzamos nuestro estudio de la escuela sabática. Tal vez el día de hoy tú ya leíste, ya estudiaste tu lección de escuela sabática del día de hoy. Pero ahora me gustaría que me acompañes a mí, ¿qué te parece? Acompáñame y vamos a darle lectura a lo que nos dice hoy la lección del miércoles 22 de julio. Ya estamos en la lección 4 de este tercer trimestre. Y el día de hoy, como le decías, es un tema muy fuerte que debemos estudiar de manera muy atenta, muy detallada,
porque el día de hoy se llama el antídoto contra la inmoralidad sexual. Y acompáñame a darle lectura a esta lección del día de hoy y posteriormente vamos, para poder responder la pregunta que ahí viene, ir a las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y como decíamos, el antídoto contra la inmoralidad sexual. Y nos dice, lee 1 de Tesalonicenses 4:1-8, dice, ¿qué dice este pasaje acerca de la conexión entre la santificación y el deber de evitar la inmoralidad sexual? Allá nos mandó la pregunta y sigamos leyendo. Aunque Pablo se dirigía a otra persona en los textos anteriores, el principio puede aplicarse de manera general a todos los cristianos. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en Corinto? ¿Por qué todos estos problemas? Al parecer, algunos en Corinto creían que, dado que el Evangelio los había liberado, podrían hacer lo que quisieran. Argumentaban que, así como el estómago fue creado para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo, y el sexo para el cuerpo, 1 Corintios 6:13. Pablo responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana. La falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana y constituye un uso indebido de la libertad concebida al hombre por medio del Evangelio. Romanos 8:2, Gálatas 5:13. Fuimos liberados del pecado, no para cometerlo. Romanos 6:18, 22:8:2. De hecho, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13. Pertenecemos a Cristo. 1 Corintios 6:15. Y quienes somos debe influir en lo que hacemos. Una cosa está indisolublemente ligada a la otra. Esto es descrito en 1 Corintios 6 de tres maneras diferentes. En primer lugar, somos identificados como lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Los pecados enumerados en 1 Corintios 6:9-10, así como la inmoralidad sexual denunciada en 1 Corintios 6:12-20, no tienen cabida en la vida de aquellos que han sido lavados, santificados y justificados. En segundo lugar, somos miembros de Cristo, 1 Corintios 6:15. Esto significa que debemos estar unidos a Él, 1 Corintios 6:17. La inmoralidad sexual es una violación de esa unión, 1 Corintios 6:13-15. Quien se une con otra persona en relaciones sexuales extramatrimoniales se convierte en un cuerpo con ella. 1 Corintios 6:16. La unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana en materia sexual. En tercer lugar, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19-20. La única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. Pablo se refiere en otra parte a la experiencia de ser un templo del Espíritu en términos de representar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Y nos manda a la pregunta reflexiva. Dice, piensa en la devastación que los pecados sexuales han causado a la humanidad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es este tema para los cristianos? Y bueno, queridos amigos, como vemos, tenemos una pregunta y vamos a ir a Tesalonicenses 4:1-8. Acompáñame a leerlo. Y 1 Tesalonicenses 4:1-8 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y queridos amigos, para empezar a poner cimientos firmes, quiero que vayamos a la primera carta
a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero quiero que se queden ahí. Pablo les dice a los creyentes algo clave. La voluntad de Dios para sus vidas es su santificación, y eso implica concretamente apartarse de la inmoralidad sexual. Muchos piensan que la santificación es andar con cara de fotografía antigua o seguir una lista interminable de reglas aburridas, pero no, amigos. La santificación es en esencia pertenecerle a Dios, es dejar que Dios limpie y ordene las áreas más íntimas de nuestra vida. En Romanos 8:2 y Gálatas 5:13, Pablo nos aclara algo vital. Fuimos liberados del pecado, no liberados para pecar. El Evangelio no te da una licencia para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Te da la capacidad y poder para vivir por encima de ellos. En Corinto, la iglesia estaba rodeada de una cultura hipersexualizada, muy parecida a la nuestra hoy en día a través de las redes. Pongamos mucha atención en esto, amigo. Porque a veces, como yo siempre les digo, a veces, eso pasaba antes, sigue pasando ahorita. Y les acabo de dar una clave: las redes sociales, el entretenimiento, la música. Y Pablo les dice en 1 Corintios 6:13, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjate en esa frase, el Señor para el cuerpo. Dios no desprecia tu cuerpo, al contrario, le da un valor sagrado. Vamos a ver los 3 pilares de nuestra identidad cristiana. Ahora, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Cómo nos mantenemos puros en un mundo saturado de inmoralidad? Pablo nos da el antídoto. Y no consiste en fuerza de voluntad humana, sino en recordar quiénes somos. En 1 Corintios 6, Pablo establece 3 verdades de nuestra identidad que lo cambian todo. 1. Fuimos lavados, santificados y justificados. En 1 Corintios 6:11 nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas, tu pasado no te define. Cuando entregas tu vida a Cristo hay un borrón y cuenta nueva. No podemos seguir viviendo en las prácticas del mundo cuando ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Número 2. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 6:15 y 17. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto es profundo, amigos. Cuando te uniste a Cristo mediante el Espíritu Santo, te volviste uno con Él. Pablo explica que la unión sexual no es solo un acto físico, es una unión que involucra el alma y el espíritu. Como dice el versículo 16, serán una sola carne. Por eso, cuando un cristiano cae en inmoralidad sexual fuera del matrimonio, está intentando arrastrar a Cristo en una unión impura. La inmoralidad es una violación directa de nuestra unión íntima con Jesús. 3. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Llegamos a los versículos 19 y 20, que para mí son el clímax de esta lección. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, tú, querido amigo, no te perteneces a ti mismo, constante la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Cuando entiendes que el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti, cambia por completo la forma en que miras, lo que consumes en tu teléfono, lo que piensas y cómo tratas a tu cuerpo. Al final de la lección de hoy, querido amigo, se nos hace una pregunta reflexiva y hay que hacerlo profundamente. Piensa en la devastación de los pecados sexuales han causado a la humanidad. Ponte a pensar por un segundo. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántos hogares rotos? ¿Cuántos corazones destrozados por la pornografía, la infidelidad, el abuso, la promiscuidad? El mundo te vende inmoralidad sexual como diversión inofensiva, ¿verdad?
pero el pecado siempre cobra un precio carísimo, amigos. Promete libertad, pero solo produce esclavitud, culpa y dolor. Pablo nos dice en Romanos 12:1, ¿cuál es la alternativa? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El antídoto, querido amigo, contra la inmoralidad no es simplemente decir no al pecado, es decir, un sí apasionado a la presencia de Dios en nuestra vida. La única manera de vivir con integridad en nuestra sexualidad es teniendo una relación diaria, constante e íntima con Cristo a través de su Espíritu. Y para concluir, querido amigo, si el día de hoy sientes que has fallado en esta área, si la culpa te está persiguiendo o si sientes que estás luchando solo en secreto, quisiera recordarte que el mismo Dios que te llama a la santidad es el Dios que te ofrece perdón, restauración y gracia el día de hoy. Fuiste comprado por un precio incalculable. Vales demasiado para regalar tu pureza y tu paz al enemigo. Y querido amigo, ¿qué te parece si antes de terminar el día de hoy nos ponemos a reflexionar eso? Como te dije ahorita, si tú estás pasando solo alguna culpa, si tú estás teniendo muchas batallas, recuerda que no estás solo. Jesús ya pagó ese precio, y como dice Pablo, hay que entregarnos a Jesús. Antes de terminar, ¿qué les parece si oramos juntos para terminar con este estudio? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús. Te pedimos perdón por las veces que hemos fallado con nuestros pensamientos, miradas o acciones. Limpia nuestro corazón, Espíritu Santo, y haz de nuestro cuerpo un templo digno donde tú habites con gozo. Danos la fuerza para vivir en santidad e integridad todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Y queridos amigos, hermanos, gracias por acompañarme en este episodio de hoy. No olvides compartir este podcast, esta pequeña grabaciones, con alguien que necesite escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima lección. Bendiciones. Chao, chao.